¿Cómo están todos ustedes? Empezamos con nuestro curso de teoría de juegos de esta semana. Ahora vamos a ver el tema de las estrategias mixtas. Veamos aquí este juego que ya conocemos desde hace tiempo, donde ambos jugadores tienen dos estrategias, O y B, que puede significar ópera y box. Esto lo hemos sacado del libro de Gibbons. Ahora bien, como hemos visto anteriormente, aquí hay dos equilibrios de Nash. Seleccionar o seleccionar o el conjunto de estrategias BB. Pero obviamente este es un juego donde hay dos equilibrios, no hay un equilibrio que nos diga algo factible. Por este tipo de juegos, o como los juegos de suma cero, donde encontramos más de una estrategia, o donde no encontramos ninguna estrategia en el cual sea un equilibrio de Nash, se han desarrollado estos modelos de equilibrios de estrategias mixtas. Para este caso, vamos a sustituir que el jugador 2 seleccione la estrategia O con una probabilidad Q. Y la estrategia B con una probabilidad 1 menos Q. Para el jugador 1, que escoja O con una probabilidad P y obviamente que escoja la estrategia B con una probabilidad 1 menos P. En este caso, vamos a ver o analizar primero los beneficios esperados de seleccionar O o B del jugador 1. En este caso, ¿cuáles son las probabilidades a las que se enfrentan las probabilidades del jugador 2? Es decir, los beneficios esperados del jugador 1, de seleccionar la estrategia O son su ganancia 2 por la probabilidad Q de que el jugador 2 seleccione O, más su ganancia de seleccionar O por la probabilidad del jugador 2 de seleccionar B. En este caso, 0 por 1 menos Q. Por tanto, su beneficio esperado, su ganancia esperada, es de 2Q. Ahora bien, si tenemos ahora el beneficio esperado del jugador 1 de seleccionar B, va a ser 0 por la probabilidad Q de que el jugador 2 juegue O, más 1 por la probabilidad 1 menos Q de que el jugador 2 seleccione B. Por tanto, tenemos a 1 menos Q. Igualando los resultados de los beneficios esperados. 2Q igual a 1 menos Q. Menos Q, que está restando, va a pasar a sumar. 2Q más Q va a ser 3Q igual a 1. Entonces la probabilidad Q de que el jugador 2 seleccione O
puede ser de un tercio. ¿Esto qué significa? Que si el jugador 2 tiene una probabilidad Q igual o mayor a un tercio de seleccionar la estrategia O, entonces el jugador 1 va a escoger la estrategia O. Veamos ahora las ganancias del jugador 2. ¿Qué pasaría si el jugador 2 tuviera una probabilidad Q menor a un tercio de seleccionar la estrategia O? Si esa probabilidad existiera, entonces el jugador 1 escogería B. Eso es definitivo. Ahora vamos a ver cuáles son las ganancias esperadas del jugador 2 de seleccionar la estrategia O. ¿Sí? Esa es la estrategia O. La estrategia B no hay que olvidar. Si el jugador 2 juega O, cuando el jugador 1 juega O con una probabilidad P, tendría una ganancia de 1. Si juega la estrategia O cuando el jugador 1 juega B con una probabilidad 1 menos P, estaría ganando 0. Por tanto, realizando esto, las ganancias esperadas, la ganancia esperada de jugar O para el jugador 1 sería igual a la probabilidad P del jugador 1. Ahora, ¿cuáles serían las ganancias esperadas del jugador 2 de seleccionar B? Si el jugador 1 selecciona O con una probabilidad P, su ganancia va a ser de 0. Si el jugador 1 selecciona B con una probabilidad 1 menos P, la ganancia de seleccionar B del jugador 2 va a ser 2. Esto lo realizamos 0 por P es 0, 2 más 1, 2 por 1, 2, 2 por menos P, menos 2P. ¿Sí? Igualamos P igual a 2 menos 2P, menos 2P está restando, al otro lado va a pasar a sumar, 2P menos 2P más P van a ser 3P, igual a 2, 3 está multiplicando, pasa a dividir. ¿Esto qué significa? Si hay una probabilidad P igual, mayor o igual a 2 tercios, mejor dicho, igual o mayor a 2 tercios, de que el jugador 1 seleccione la estrategia O, entonces el jugador 2 escoge O. Ya si la probabilidad del jugador 1 de seleccionar O es menor a 2 tercios, entonces el jugador 1 seleccionaría B. En este caso, el equilibrio de Nash por estrategias mixtas es la combinación de las probabilidades que hemos sacado. P, la probabilidad que hemos sacado del jugador 1 de 2 tercios, y Q, que es la de 1 tercio. Entonces, primero se escribe la P y después escribimos la Q como el equilibrio de Nash de estrategias mixtas. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando no encontramos ningún equilibrio de Nash? Bien. Retomemos el juego de las monedas. En el juego de las monedas hemos visto que no existe ningún equilibrio de Nash. ¿Por qué razón?
Si ambos jugadores lanzan cada uno su moneda y ambos caen con la misma cara, es decir, águila, águila o sol y sol, el jugador 1 va a ganar una moneda, mientras que el jugador 2 ganará una moneda y el jugador 1 la va a perder. Ahora, si se muestran caras diferentes, es decir, que a uno le muestre águila y el otro le muestre sol, el jugador 1 ganará la moneda, mientras que el jugador 2 la va a perder. Ahora bien, sea Q la probabilidad del jugador 2 de que su moneda caiga en águila, mientras que sea 1 menos Q la probabilidad de que su moneda caiga en sol. Así también, sea P la probabilidad del jugador 1 de que su moneda caiga en águila, y 1 menos P su probabilidad de que caiga en sol. Por tanto, el beneficio esperado del jugador 1 de que su moneda caiga en águila va a ser menos 1 por la probabilidad Q de que la moneda del jugador 2 caiga en águila, más 1 por la probabilidad 1 menos Q de que la moneda del jugador 2 caiga en sol. Hacemos menos 1 por Q menos Q, más 1 menos Q. Esto va a ser menos Q va a ser menos 2Q, 1. Entonces va a salir 1 menos 2Q. Ese es el beneficio esperado, o la ganancia esperada, del jugador 1 de que su moneda caiga en águila. El beneficio esperado del jugador 1 de que caiga la moneda en sol es 1 por la probabilidad Q de que la moneda del jugador 2 caiga en águila, más menos 1 por la probabilidad 1 menos Q del jugador 2 de que su moneda caiga en sol. Por tanto, 1 por Q es Q, menos 1 por 1 es menos 1, menos 1 por menos Q es Q, así queda Q más Q menos 1, y ese es Q más, y eso nos queda 2Q menos 1. Igualando ambos beneficios esperados, 2Q menos 1 igual a 1 menos 2Q, menos 2Q está restando, pasa a sumar, 4Q, menos 1 que está restando pasa a sumar, 1 más 1, 2, 4 que está dividiendo, que está multiplicando pasa a dividir, 2 cuartos es igual a 1 medio. ¿Esto qué significa? Que si la probabilidad del jugador 2 de que de Q sea igual o mayor a 1 medio de que su moneda caiga en águila, el jugador 1 va a desear con todas sus fuerzas de que su moneda caiga en sol. ¿Sí? Pero si la probabilidad Q menor a 1 medio, la probabilidad del jugador 2 sea Q menor a 1 medio de que caiga en águila, es decir, se está inclinando la probabilidad del jugador 2
de que su moneda caiga en sol, se está reduciendo las probabilidades de que caiga en águila y aumentan las de sol. Entonces el jugador 1 va a desear que su moneda caiga en águila. ¿Sí? Si la probabilidad es igual o mayor a 1/2 del jugador 2 de que su moneda caiga en águila, el jugador 1 siempre va a desear con todas sus fuerzas que su moneda caiga en sol. En caso contrario, va a desear que caiga en águila. Ahora analicemos las ganancias del jugador 2. Muy bien. Ahora vamos a analizar las ganancias esperadas del jugador 2, tanto para que caiga águila como para que caiga sol. El beneficio esperado del jugador 2 de que su moneda caiga en águila va a ser 1 por la probabilidad de que al jugador 1 le caiga águila. La probabilidad P de que le caiga águila. Más -1 por la probabilidad 1 menos P de que la moneda del jugador 1 caiga en sol. Lo resolvemos de esta manera y su ganancia esperada del jugador 2 de que caiga su moneda en águila va a ser 2P menos 1. El beneficio esperado del jugador 2 de que su moneda caiga en sol va a ser -1 por la probabilidad P del jugador 1 de que su moneda caiga en águila, más 1 por la probabilidad 1 menos P de que el jugador 1 le caiga en sol. Resolvemos y eso va a ser 1 menos 2P. La ganancia esperada del jugador 2 de que su moneda caiga en sol. Por tanto, resolvemos las ecuaciones igualando 2P menos 1 igual a 1 menos 2P. Nuevamente menos 2P está restando, pasa a sumar. 2P más 2P, 4P. Menos 1, aquí 1 está restando. Al otro lado va a pasar a sumar. 1 más 1 es 2. 4 está multiplicando, pasa a dividir. Por tanto, P va a ser igual a 1/2. ¿Esto qué significa? Si la probabilidad del jugador 1 de P sea mayor o igual a 1/2 de que su moneda caiga en águila, el jugador 1 va a desear que su moneda caiga en águila. Si nota que la probabilidad del jugador 1 sea mayor a 1/2, es decir, se está inclinando a que su moneda caiga en sol, el jugador 2 va a desear que su moneda caiga en sol. Por tanto, el equilibrio de Nash de estrategias mixtas será, obviamente, 1/2 y 1/2. Espero que con esto haya quedado más claro los equilibrios de Nash por estrategias mixtas. Denle comentarios y sus likes. Nos vemos a la próxima y a la próxima vamos a ver los juegos de forma normal con más de 2 jugadores. Saludos a todos.